Ya, vamos a ver entonces la forma de insertar los registros en la base de datos desde la interfaz de usuario. ¿Ya? Entonces, vamos a crear un proyecto nuevo acá en C# para web. ¿Sí? Entonces me fijo. ¿Sí? Visual C# web y una aplicación web vacía. ¿Ya? Entonces vamos a escribir aquí insertar registros y aceptar. ¿Qué nombre le pusimos? Insertar registros. Ya. Vamos a agregar también un web form, ¿cierto? Clic derecho, agregar, nuevo elemento y un formulario web. Vamos a colocar acá inserta persona. Después ustedes lo cambian, inserta producto, lo que sea. Inserta persona. Agregar. Y ahí está. Ya, vamos a hacer la interfaz entonces para insertar una persona. Voy a colocar acá un label para el root. Voy a colocar todos los componentes y después los ordeno. Un textbox para el root. Un label para el nombre. Un label para el apellido. ¿Y la comuna con qué campo la mostraremos? Lista desplegable. Un drop downlist. ¿Sí? Drop downlist. Y finalmente un botón para guardar. Ahí. Ya. Ahora voy a ir entonces colocando los ID. Voy a esconder acá. Colocar los ID, ¿cierto? Y las propiedades de cada uno. Ya. Label. Vamos a ir acá a las propiedades del label. Texto. Ingrese su root. Textbox 1. Entonces lo voy a colocar como ID. Este el ID acá, se me pasó. Ahí está. Como ID vamos a colocar txt root. ¿Sí? Recuerda abreviar el input y un nombre ahí descriptivo. Ya. Para otro label será texto ingrese su nombre. Sin ID, que no lo voy a usar, ese textbox. Textbox 2, vamos a colocar ahí txt nombre, como ID. Txt nombre. En label, ingrese apellido como texto. Ingrese su apellido. Y el ID del textbox, txt apellido.
ID del drop down list de DL comuna. Colgamos acá. ID de DL comuna. Y al botón vamos a colocar btn grabar como ID. Y en el texto vamos a escribir del botón insertar persona o grabar persona, perdón. Grabar persona. Ahora, ¿qué haría esa interfaz? Vamos a colocar acá otro label con el fin de mostrar un mensaje, ¿sí? Si el usuario se insertó o no se insertó. Entonces voy a ir acá al explorador de, perdón, las 4 herramientas. ¿Sí? Voy a tomar un label nuevo que me faltó y lo colocamos acá. Puede ser al lado del botón. Ahí voy a cargar un mensaje. Se grabó la persona o error al grabar. Lo que ocurra. Entonces a ese label le colocamos como ID, que lo voy a usar acá, lb mensaje. ¿Sí? Y el texto lo borramos, ¿sí? Para que quede vacío ahí. Entonces, en definitiva me queda ese formulario. Ahí lo ajustamos un poco. Que entonces ingrese root un label, un textbox, txt root, txt nombre, txt apellido, ddl comuna, btn grabar y un mensaje vacío. ¿Sí? Esa va a ser la interfaz, que en su caso sería código del producto, nombre, precio, descripción. Ya. Vamos a enlazar entonces. Vamos a enlazar la lista desplegable, esta que está acá, con la base de datos. Acuérdense que en un principio, ¿qué es lo que hacíamos? Editábamos elementos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, escribo acá editar elementos, ¿cierto? Y ustedes agregaban acá los componentes. Esto no lo escriban. Por ejemplo, iba acá a la comuna Maipú y aquí le colocábamos un código, 1. Agregar. ¿Cierto? Ya, ¿cuál es el problema? Que las comunas que estoy agregando acá no tienen por qué ser las mismas de la base de datos. Y si agrego una comuna nueva a la base de datos, no se va a reflejar acá. Entonces la idea es que conectemos esta lista desplegable a la base de datos. Ya, voy a sacar ese elemento que quedó ahí, Maipú. Vamos a borrar. Dejar vacíos. Ya, aquí viene entonces el tema de el enlace a la base de datos. Este control se enlaza solamente a punta de clic. Voy seleccionando cosas. Entonces, pincho acá, ¿cierto? Dice elegir origen de datos. Ustedes no van a poder ahí implementarlo porque aún no tienen la base de datos. Ya, elegir origen de datos. Ya, me aparece esta interfaz, ¿sí? Donde dice elegir un origen de datos. Seleccione origen de datos. No hay ninguno. Le digo nuevo origen de datos. Y ahí en esta interfaz me pregunta cuál va a ser mi origen de datos. Un XML, una base de datos, una entidad, etc. En este caso va a ser una base de datos. Y fíjese acá abajo que dice que conectar con cualquier base de datos SQL compatible con ado.net, Microsoft SQL Server, Oracle u OLDB. En el fondo, cualquier base de datos. Eso es lo que yo les decía.
Aquí, claro, muestra SQL Server porque es nativa. Pero puede ser Oracle, puede ser MySQL, puede ser Access también, que no se ocupa, pero puede ser Access, Postgres, etcétera. Cualquier base de datos. Ya. Elijo entonces conectar con cualquier base de datos. Elijo acá SQL, ¿cierto? Motor de base de datos SQL. Aceptar. Ya. Y aquí lo que me está pidiendo en esta interfaz es armar la conexión a la base de datos. Me dice, ¿qué conexión de datos debería utilizar la aplicación para conectarse a la base de datos? Ninguna. Vamos a hacer una nueva. Nueva conexión. Ya. Y acá aparece agregar la conexión a la base de datos. Dice, especifique la información para establecer la conexión con el origen de datos, seleccionando o haga clic en cambiar para elegir un origen y o un proveedor de datos diferente. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, aquí están las bases de datos disponibles de forma nativa. Está Access, SQL Server, Oracle, Microsoft SQL Server y origen de datos Microsoft ODBC. Otro. Ya, si quiere otro, entonces, por ejemplo, MySQL, tendríamos que descargar ahí el driver para poder conectarlo. En este caso, vamos a usar Microsoft SQL Server. Y eso es lo que aparece ahí por defecto. Después me dice, ¿cómo se llama el servidor de la base de datos? ¿Dónde sacamos el servidor? Tenemos que ver dónde está trabajando SQL Server. Voy a ir acá a SQL Server y ahí está el nombre del servidor. Dice, en el caso mío, ¿cierto? Laptop-M7271NGM/Duque. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre de fábrica del equipo y el nombre del usuario? Entonces debo sacar ese usuario, principalmente el que está acá. ¿Cómo lo hacemos? Así. Usted va acá a la base de datos, va a pedir conectar de nuevo y ahí le entrega el nombre del servidor. Lo copia. Copiar. Yo ya estoy conectado ya a la base de datos. ¿Sí? Ya. Extraje entonces el nombre del servidor y lo pego acá. Ahí me debo ir a conectar. Después me pregunta, ¿cómo me voy a validar ante el servidor? ¿Me voy a validar con la autenticación de Windows o con una credencial aparte? Si usted instaló SQL Server con la credencial, entonces aquí sería SA porque usa por defecto ese usuario, System Admin. Y la contraseña que usted haya puesto. En este caso, yo estoy usando la validación por Windows. Ya. Y acá me aparece las bases de datos, ahí se conectó a SQL Server y me dice, se tienen estas bases de datos disponibles para usar. ¿Con cuál vamos a trabajar? Con esa. ¿Sí? Hacemos un test a la conexión. Me dice la versión de prueba se realizó correctamente. Bien. Aceptar. Y aquí ya me generó entonces lo que se llama cadena de conexión. ¿Sí? O un connection string que aparece en el código. ¿Sí? Ese es mi connection string que me da Visual Studio. Que en el fondo uno lo puede escribir a mano, pero acá lo hace a modo clic. ¿Sí? Y viene parametrizado. Primero, ¿cómo se llama el servidor? ¿A dónde tiene que ir a trabajar con la base de datos? Al servidor local. ¿Cómo se llama la base de datos con la cual tiene que trabajar? BD mantenedor. ¿Tiene integrado autenticación? Sí, de Windows. La seguridad que le estamos dando. Ya, entonces, este string de conexión lo vamos a copiar porque después lo vamos a usar. Lo van a copiar y lo van a pegar en cualquier lado. Yo lo voy a pegar aquí en el documento Word que tengo de respaldo. Ya, voy a pegar el string de conexión. Ya. Le damos siguiente.
Ahí está, ¿desea guardar la conexión en el archivo de configuración de su aplicación? Sí. ¿Cómo le va a llamar? BD mantenedor connection string. Cadena de conexión. En el fondo está creando una variable con ese valor. Es lo que está haciendo. Siguiente. Ya, y aquí me muestra cómo se conectó a la base de datos. Me dice, existen estas tablas en la base de datos. ¿Cuál es la que va a usar para cargar el group doubles? Comuna. Después le pregunta, de todas las columnas que tiene esa tabla, ¿cuál va a trabajar para cargarla en el group doubles? ¿Todas o algunas? Todas. Yo quiero mostrarle el nombre al usuario y quiero quedarme con el código. Ya. Siguiente. Me dice si quiero hacer alguna consulta de prueba. Veamos. Consultar la base de datos. Y ahí muestra lo que hay. Me dice, usted está seleccionando esto de esa tabla. ¿Está bien? Sí. Eso es lo que quiero, el nombre y el código de la comuna. Bien. Finalizar entonces. Y después, la última pantalla que muestra, que nos devuelve al principio, nos dice, se eligieron dos columnas, código comuna y nombre comuna. ¿Dónde quiere mostrar esos valores? Dice, seleccionar un campo de datos para mostrar en el group doubles. ¿Qué le voy a mostrar al usuario? ¿El código o el nombre? El nombre. El nombre. Entonces le digo, ya, esa columna nombre quiero mostrarla al usuario. Después, ¿qué campo quiero dejar como valor a recuperar de la comuna? El código. Eso está bien. Ya, eso es entonces lo que quiero. Aceptar. Ya. Fíjense, ahí se colocó un data bound, que sería la conexión a mi base de datos. Ya está lista. Y la vamos a verificar acá. Ahí está. Estos valores son de la base de datos. ¿Sí? Estoy sacando las comunas desde la tabla. ¿Sí? Miren, si yo inserto más comunas, vamos a la base de datos. ¿Dónde están las queries? Esto le voy a borrar. Ahí. Insertemos más comunas. Voy a reutilizar esta query que está acá. Quedé en la número 3. Voy a insertar la 4, 5 y 6. Ya, entonces vamos a escribir acá comuna de Curacaví, comuna de Renca y Providencia. Ya. Voy a insertar 3 comunas nuevas. Execute. 3 filas afectadas. ¿Sí? Se supone que acá esto debería refrescarse. Y ahí aparece. Está conectado entonces a la base de datos. El group double está enlazado. Si yo elijo Santiago, me va a devolver un 1. 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Vamos a tener acá la aplicación. Ya, y ahora lo que tenemos que hacer es recuperar todos los valores e insertarlos en la base de datos. ¿Dónde vamos a programar eso? ¿A quién le vamos a dar esa funcionalidad? Al botón, exactamente.
botón entonces. Doble clic. ¿Sí? Y se abre acá el C# para ese botón. Ahí nos crea el método. Recuerden, método void, que no retorna nada, de nombre btn grabar, clic, ¿cierto? Y las llaves para hacer el código. Y aquí hay que tener entonces ciertas consideraciones para que esto funcione. Primero tenemos que traer acá una librería. Ya, la librería son funciones que nos permiten conectarnos a la base de datos. Entonces voy a escribir acá using system.data.sql client. ¿Sí? Esta librería entonces, librería para manejar la base de datos. O sea, el código C# de forma nativa ya trae métodos para trabajar con la base de datos. Por lo tanto, son abstractos, yo no los veo, yo no veo el código, sino que sé lo que hacen y qué es lo que le debo pasar. Ya, pero para no sobrecargar, ¿cierto?, la aplicación con cosas, yo tengo que, esa librería no viene por defecto, tengo que llamarla. Entonces le voy a decir que voy a usar esa librería con todas las funciones que trae para la manipulación de la base de datos. ¿Sí? Y eso iría acá entonces. Ya. Entonces, ahí tengo mi SQL Client. Ya, vamos a recuperar, primer paso, recuperar todos los datos de la aplicación. ¿Sí? Ahí después yo les dejo el código porque por la versión quizás no puedan abrirlo después. Voy a dejar el código ahí documentado. Entonces, recuperemos todas las variables. Acá. Tenemos un string root, nombre, apellido, y comuna es un integer, ¿cierto? Ahí voy a guardar los valores. Ya, entonces le voy a decir, vamos a recuperar los valores. Vamos a escribir root es igual a txt root.text. Ahí. Nombre es igual a txt nombre.text. Apellido es igual a txt apellido.text. Me falta el código de la comuna. Code comuna es igual a ddl comuna punto. ¿Qué voy a recuperar? ¿El índice, el ítem o el valor? El valor. Que corresponde al código. ¿Sí? Dice que me devuelve un string. Acuérdense que todo es string. Aunque haya puesto un número, sigue siendo un string. Dice, obtiene el valor del elemento seleccionado en el control de la lista o selecciona el elemento en el control de la lista que contiene el valor especificado. O sea, si selecciono Santiago, me devuelve el 1. Pero como string. Entonces, ¿qué hago acá? Como debe ser un número, porque en la base de datos un número, escribo convert.toInt 16, porque es un número pequeño, y envuelvo eso. Ahí está. Ya. Ahí tengo los datos recuperados entonces. ¿Qué hacemos ahora? Conexión a la base de datos. Perdón. SQL Connection. Ya. Ese es una clase que está en esa librería. De hecho, ahí toma un color, ¿cierto? Diciéndome que está bien, o sea, que es una clase, ¿sí? Pero si yo borro acá la librería,
esa clase ya cambió de color y la está interpretando como una variable. SQL Connection. Ya, le digo entonces que eso pertenece a esa librería. Clase, entonces. Objeto, es una instancia. SQL Connection. El objeto se llama igual que la clase con minúscula. Igual a new SQL Connection. Y ya está. Yo le digo objeto punto connection string. ¿Sí? ¿Se recuerda que esto es una instancia? Es una clase y ese es el objeto que pertenece a esa clase. ¿Se recuerdan? Primeras cosas que estamos viendo. ¿Sí? Por lo tanto, ese objeto puede hacer uso de los métodos que tiene esa clase. ¿Sí? Ya. Tiene que estar claro esa parte. Igual a... ¿Y qué es lo que irá aquí? Se me está pidiendo el connection string. El código. El código ese que sacamos de cuando hicimos la conexión. Ya, entonces yo coloco acá un arroba. ¿Por qué un arroba? Porque esa es dirección. Eso significa un direccionamiento. ¿A dónde? Al string de conexión, que lo tenía guardado ahí en el portapapeles, que fue lo que copié de el Drup Doublis. ¿Sí? Le estoy pasando la cadena de conexión, pero estoy diciendo dónde tiene que ir, a cuál servidor tiene que ir, a cuál base de datos y cuál es la seguridad. Como darle una instrucción a una persona que vaya a hacer algo. Vaya a tal dirección, a tal calle, pregunte por tal persona y haga lo siguiente. Eso estoy diciendo. Ahí tiene que ir la conexión. ¿Sí? Y está lista la conexión. Eso es. Sí, conexión. Si se dan cuenta, es bien abstracto. Porque usamos una librería, la librería me da una clase, SQL Connection. Yo creo un objeto de esa clase, puedo usar esos métodos. Y el método que estoy usando es Connection String. ¿Y qué me está pidiendo? El string de conexión. La información donde tengo que ir. Ya. Siguiente paso. Vamos a crear un SQL Command. ¿Sí? Pero el SQL Command necesita dos cosas. Necesita la consulta y la conexión. ¿Sí? El SQL Command va a ser el encargado de interpretar el código, de preparar la consulta, la query. ¿Sí? Entonces yo necesito primero crear la consulta. Y fíjese que acá los valores, en vez de ir las variables, van a ir parámetros. ¿Ya? Entonces acá vamos a utilizar la query que hicimos. Ya, vamos a escribir acá string, voy a definirlo acá mismo donde tengo las variables. Query insertar. Una variable nomás de tipo string. Y le digo acá insert into tbl persona values, que va primero el root, después el nombre, después apellido y después code común. Así. Esta es la query. Pues esto está escrito como texto. Fíjense en eso, es texto. O sea, si usted se equivoca acá en el insert into, no le va a decir que está mal escrita la query. ¿Sí? Porque C# no entiende de consultas. ¿Sí? Por eso es que necesita alguien que la interprete, que la lea. Esto es texto plano. Por eso está entre comillas doble y esto es una variable de tipo string nomás. Ya, entonces ahora creo
Aquí me faltó abrir la conexión. Voy a escribir SQL connection, el objeto, punto open. Dejamos la conexión abierta. Ya. Entonces, preparo la consulta. ¿Con quién la preparo? SQL command. Es el que hace ese trabajo. SQL command, clase, objeto, SQL command, es igual a new, SQL command. Ya, es el que, esa clase, el que va a preparar la consulta. La va a interpretar, va a tomar la consulta, va a cambiar los valores @root, nombre, apellido, por los valores que en realidad tienen que ir ahí, que son los que yo capturé del formulario. Ya, entonces el SQL command, para que pueda trabajar, necesita dos cosas, ¿sí? Necesita la query y necesita la conexión. Por ejemplo, ahí está SQL command con la consulta y la conexión, según como la haya puesto usted. En este caso, entonces, la query se llama query insertar. Y la conexión se llama... ¿Cómo se llama la conexión? Ah, no la guardé en ningún lado. Voy a guardarla acá. SQL connection. Conexión. SQL connection. Ahí. Conexión. Y esto... Bien escrito, la instancia. Sí. Conexión, lo saco de ahí. Sí, ese es SQL connection. Es de tipo SQL connection. Ya. Vamos a ver qué está pasando. Entonces, me está pidiendo la consulta y me está pidiendo la conexión. Ya. ¿Qué debo hacer ahora? Reemplazar los valores de el @root, nombre y apellido, por los valores que yo recibí. Entonces, SQL command, ¿sí? Punto parameters punto add with value. Ya, entonces lo que estoy diciendo acá es que el objeto SQL command, ¿cierto? Parámetros, agregar con valor, y ahí le voy a decir que el root, ¿sí?, va a ser reemplazado por la variable root. Aquí le coloco la clave que yo coloqué en la query, ¿sí?, ese nombre, y acá va la variable que yo capturé del formulario, que sería la que estaba más arriba, acá, esa que está ahí, ¿sí? Debo hacer con todos lo mismo, ¿sí? Ahí está, todo lo mismo. Ya, escribamos entonces SQL command punto parameters punto add with value, segunda clave se llama nombre, lo que aparece en la consulta, nombre, tercero parameters add with value, apellido, y por último
El código de la comuna. Code comuna se reemplaza por code comuna. Ahí está. ¿Sí? Entonces, SQL Command está preparando esa consulta. ¿Sí? Me está diciendo la conexión. Y acá. Este que está acá es el mismo. Sí, este tiene que ser el objeto el que me está pidiendo acá. Ahí. Sí, el siguiente parámetro, como les dije, es la consulta y la conexión. Y aquí se llama SQL Connection, ¿sí? El objeto. Ahí está. SQL Connection. Que en el fondo, claro, el que tiene la conexión. Ya, entonces query, le paso a la query, ahí está, texto plano, y le paso a la conexión. ¿Qué es lo que hace él? Prepara, el SQL Command prepara esta query, empieza a reemplazar. Dice aquí en root tiene que ir en la variable root, el nombre y así sucesivamente. ¿Sí? No tiene por qué llamarse igual. ¿Sí? Esta es una clave solamente, un parámetro. Y lo que está acá es el valor que va en ese parámetro. ¿Sí? Dos clases hemos usado. SQL Connection y SQL Command. SQL Connection, su nombre lo está diciendo, el que arma la conexión. Y SQL Command es el que prepara la conexión. ¿Qué hacemos ahora? Ejecutar la query. Es ejecutar en realidad todo lo que está ahí. Ya, para ello vamos a usar un método que se llama execute non-query. ¿Sí? Todos estos métodos que aparecen acá son tres métodos. Mira, fijémonos acá que si yo escribo el objeto, que en mi caso acá se llama SQL Command, objeto, punto, execute, me aparecen varios métodos para ejecutar. Execute non-query async, reader y escalar. Principalmente vamos a usar el non-query, reader y escalar. Execute non-query es un método que ejecuta consultas en la cual yo envío datos. ¿Cuáles serían esas consultas cuando yo envío datos a la tabla? Ya, el insertar, el agregar. ¿Cuál más? El actualizar. El actualizar. Buscar. No, el buscar no. No, pero son 4 consultas, no. Son insertar, eliminar, actualizar, buscar. No hay más. Que nosotros lo contextualicemos como asignar, ¿cierto? Eso es parte del proyecto. Ya, pero las queries en la cual uno envía datos y le dice cuántas filas fueron afectadas, ¿cuáles son? Me dijeron insertar, actualizar y una más. El eliminar. ¿Sí? Uno envía ahí la condición, ¿cierto? Y no me devuelve registro, sino que me va a decir cuántas filas fueron afectadas nomás. ¿Sí? Si puede insertar una, si puede eliminar una, actualizar una, etc. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar non-query cuando se traten de esas consultas. ¿Sí? Ya. Cuando sea execute reader, es cuando yo estoy leyendo la base de datos. ¿Con cuál consulta yo leo la base de datos? El buscar, el select. ¿Sí? Ya. Y el escalar es cuando yo quiero recuperar un valor de la base de datos. ¿Sí? El reader lee todo. ¿Sí? Me está volviendo una especie de matriz. El escalar, como su nombre dice, escalar, un valor. ¿Sí? Dice ahí, escalar, ejecuta la consulta y devuelve la primera columna de la primera fila del conjunto de resultados devueltos por la consulta. Las demás columnas o filas no se tienen en cuenta. Por eso es escalar. O sea, si yo hago una consulta o a la persona y busco por comuna, me va a devolver 100 personas que en una comuna, por ejemplo, que tengo registrado. Pero lo único que va a mostrar va a ser el primer root de la primera persona que encontró. Nada más. Reader. Una descripción acá, no me sale ninguna descripción. Pero ese es para leer
todos los valores, lo contrario al escalar, lee todo. Y el non-query no lee nada, solamente usted envía datos a la base de datos. ¿Sí? Dice, ejecuta una instrucción de transact SQL o SQL en la conexión y devuelve el número de filas afectadas. ¿Y qué me devuelve? Fíjense en esto. Ahí sabe lo que devuelve. Devuelve un integer. Una fila, dos filas, tres filas, cero filas, lo que sea. Ya, execute non-query. Inicio. Voy a guardar acá n filas. La voy a declarar arriba. Voy a declarar n filas como entero. ¿Sí? Ya. Y si n filas está guardando un valor de las filas afectadas, ¿cómo usted lo utilizaría para preguntar si se insertó o no se insertó? Si es mayor a 0. Si es mayor a 0. Con un if. Sí. ¿Sí? Entienda, mire, n filas tiene el número de filas que se insertaron, que puede ser 0 o 1. Y eso usted lo puede usar para validar. Si n filas es mayor o igual a 1 en este caso, igual, si no, ya, se voy a crear una variable string, mensaje, y voy a decir acá, si se insertó, mensaje va a ser igual a registro insertado con X. Chao. Si no, ¿qué vamos a decir? Error al insertar. Ya. ¿A quién le pasamos ese mensaje? Al label. Sería label, lb mensaje le ha puesto, lb mensaje punto text igual a mensaje. Y ya estaría listo el insertar. Veamos. (678-K). Ya. Rellenamos ahí con valores. Registro insertado con éxito. ¿Cómo lo verificamos? Por ahora, la base de datos. Vamos a SQL. Le hago un select a persona. Fíjense ahí, marqué la query. Execute. Y ahí está. ¿Sí? Me quedo registrado en la base de datos. Si aprieto de nuevo se va a caer la aplicación. Nos va a mandar un error. Mira. Se crasheó. Justamente en la query, donde ejecuta la query. Dice, se produjo una excepción no manejada con SQL Client, exception, en el sistema system.data.dll, pero no se controló en el código del usuario. O sea, acá no se controló. Y ahí me envía el mensaje que le devuelve la base de datos. Dice, información adicional, hay una transgresión, ¿cierto?, a la llave primaria en la tabla persona, al insertar un objeto duplicado. La llave duplicada tiene el valor 678-K. ¿Sí? Ese fue el problema que ocurrió, pero que usted no lo manejó.
¿sí? Fin de la ejecución del código. Ahí como un chat nomás le aparece el espacio en blanco al lado. ¿Esto que está acá? Sí. ¿Qué? Ah, no, no. O No. La verdad que no debería mostrarlo así. No sé, es algún mensaje. No tiene nada que ver eso. Entonces me está diciendo que estoy reviviendo la llave primaria. Claro, y no se controló eso. Obviamente que es una falla de lo que estamos haciendo. No debería de mostrar ese detalle. Hay que arreglarlo. Lo vamos a hacer. Ya. ¿Se entiende? Más o menos. Bueno. hay que poner el espacio. Pero mire, son dos clases que estamos usando, nada más. SQL Connection y SQL Command. Tienen que tener presente eso. ¿Quién me provee esas clases? Acá, la librería. Data.sql Client. Ya, y eso pertenece a algo que se llama ADO. ADO.net. ADO.net, así. Que significa objeto, perdón, acceso, access data object. ¿Sí? Entonces, .net le da a usted los métodos para que se conecte a la base de datos y usted no tenga que programarlos. Le da entonces, le da toda esa disponibilidad de métodos. ¿Cuáles son esos métodos? Los tiene en unas clases. Connection string de la clase SQL Connection. Es abstracto porque aquí no estamos viendo el código de connection string. Solamente sabemos que, ¿qué es lo que hace? Nos conecta a la base de datos. Él hace ese trabajo. Y se llama así, connection string. Usted tiene que pasar los datos de la conexión y él hace el trabajo de conectarse. Tiene el método abrir, conexión. Se llama open. Usted lo escribe y hace el trabajo de abrir la conexión. Aquí me faltó a todo esto cerrar la conexión. Después de usar, ¿cierto?, el servidor SQL Connection no, el objeto SQL Connection, no la clase. SQL Connection. Ahí, estaba fuera del contexto. SQL Connection. Ahí está el objeto. Close. Otro método, cerrar conexión. Simplemente se llama close y él hace el trabajo de cerrar la conexión. SQL Command, el que prepara la consulta. Pero aquí está por partes, o sea, yo no puedo concatenar acá los valores, ¿cierto? No, es inseguro aparte. Tengo la query genérica y después SQL Command va agregando los valores a la clave. Dice, aquí va la variable root, aquí va la variable nombre y así sucesivamente. ¿Sí? Y después hay un método, executeNonQuery, que es el que ejecuta todo esto, la consulta preparada. Y me devuelve como respuesta el número de filas afectadas. ¿Sí? Ese es el código. Una consulta, muchachos. ¿No? Arreglemos la otra parte, ¿ya?